mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un aplauso a la gente que está en casa. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden tomar su lugar. Si orar es hablar con Dios, orar es escuchar a Dios, lo primero que debo de aprender es hablar. Porque si no sé hablar, ¿cómo hablo con Dios? Entonces tenemos que quitar de nuestro vocabulario las palabras que no son correctas. La Biblia dice: dejen de hablar mentiras. La Biblia dice: ninguna palabra vulgar salga de vuestra boca. Y yo le voy a dar una, como también soy apóstol: ninguna palabra casi vulgar que salga de la boca, porque ya estás casi al borde de lo vulgar. Porque no puedo yo hablar vulgaridad aquí y luego ir al cuarto y orar como que fuera el gran santo delante de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces debo de aprender a hablar, porque cuando voy a orar lo que voy a hacer es ¿qué? Hablar. La segunda cosa es poner atención a la gente que le habla a uno. Porque si no le pongo atención a mis hijos, no le pongo atención a mis padres, ¿por qué le voy a poner atención a mi papá que está en los cielos cuando me dé instrucciones y me hable? Por lo tanto, aprender a hablar y aprender a oír son disciplinas que no son negociables en nuestra vida como cristianos. Tenemos que aprender a hacerlo, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Que el oído esté atento a la sabiduría de los padres todo el tiempo. Con esas dos disciplinas en mente y formadas en mi vida, yo voy y oro al Señor, y me es más fácil orar así. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Muy bien, hoy quiero enseñar un poco más en Marcos capítulo 14, verso 32. Dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Sentaos aquí, entre tanto que ¿qué? Que yo oro. Diga todo el mundo conmigo fuerte: sentaos. Qué raro, ¿no? Verso 33: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Eso se lo dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Todo el mundo diga conmigo: una hora. 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pongan atención a esto, es curioso. El Señor va con los discípulos a Getsemaní y le dice a los primeros: siéntense aquí. Y cuando ya se estaban sentando todos: no, Pedro, Juan y Jacob, no se me sienten, ustedes vienen conmigo. Y se los llevó. Ya hay una diferencia entre dos tipos de discípulos: el discípulo que va a querer estar sentado, el discípulo que Jesús sabe que se debe de sentar, y el discípulo que Jesús sabe que lo puede acompañar a un momento íntimo con el Padre. No le dijo a todos: acompáñenme. A algunos les dijo: siéntense, y a otros les dijo: ustedes me siguen un poquito más adelante. Y después los dejó ahí y les dijo: velen. Si ustedes notan, él reclamó que no habían orado. Quiere decir que les enseñó: velen y oren. Mientras tanto yo voy allá. Entonces habían tres niveles. El nivel de Jesús orando a solas con el Padre, sufriendo la tristeza que lo había embargado porque sabía que su hora había llegado para ser crucificado. Segundo nivel, los discípulos Pedro, Juan y Jacob, que tenían que estar orando. Tercer nivel, los discípulos que se quedan sentados esperando. La pregunta es:
¿de qué nivel quieres ser tú? De los que Jesús le digo, ey, mejor sentate. Tú y tú y tú me acompañan. Ahí hubiera hecho. Yo como siempre fui colado en las fiestas, parrandas. Yo me le hubiera colado ahí. ¿Ah? ¿Y vos qué haces aquí cuidándole la Biblia a Pedro? La espada, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, en el cuerpo del Señor y en su iglesia también hay niveles de discípulos. Y el nivel de discípulo que va a quedarse sentado, el nivel de discípulo que se va a levantar a orar, y nuestro Señor Jesús que intercede por nosotros sentado a la derecha del Padre. Pero hay oraciones. La segunda cosa que quiero que podamos ver es que Él les dijo, ¿por qué no velaron o velaste conmigo una hora? Todo el mundo diga, una hora. Bien, la oración no es efectiva porque ore una hora, pero debe de haber alguna fórmula que me permita llegar hasta una hora de oración tranquilamente y cubrir todas las áreas, ¿verdad? Ya esas se las voy a empezar a enseñar en las próximas. Tiene las oraciones el Señor, y hay oraciones de todo tipo. ¿No has podido velar conmigo una hora? Entonces yo aprendí cómo orar por lo menos una hora al día. ¿Cuántos quisieran aprender eso? No es cuestión si aguanto, es cuestión si sé cómo. Si sé cómo, usted va a pasar en la presencia del Señor, va a salir empapado de la presencia del Señor, lleno de la fortaleza del Espíritu, lleno de su palabra y con la fe en alto para poder seguir orando. Pero no necesariamente se tiene que orar una hora. Mateo capítulo 14, verso 30 en adelante. A este versículo yo le llamo 911. ¿Cuál es su emergencia? Porque hay emergencias, ¿no? Y usted va a ver ahora cómo el Señor responde oraciones no tan largas. Dice acá en el verso 30: pero al ver el fuerte viento, está hablando de Pedro, tuvo miedo. Cualquiera, ¿o no? No sé si ustedes han estado en un avión cuando tiene turbulencia. ¿Han estado ahí por un avión cuando tiene turbulencia? Que la cosa le pone rara, ¿no? La gente, mire, empieza a orar, a gemir. Conozco algunos que hablaron más en lenguas que otros esa vez, ¿verdad? Porque está moviéndose. Pues cuando Pedro vio la turbulencia, el mar se hacía así, tuvo miedo, es natural, no sé si me estoy explicando. Pues Pedro está allí justo, cuando el viento es muy fuerte, tuvo miedo y se comenzó a hundir, dice, y comenzando a hundirse, no se había hundido, comenzando dio voces diciendo, Señor, sálvame. Esta es la oración más corta en toda la Biblia, pero es que si la hace más larga, usted se imagina que le hubiera hecho ahorita 2 Padres Nuestros. Dice Padre Nuestro que esto. ¿Qué tal si le metemos esa onda que si no alabamos a Dios, Dios nos oye? No nos oye, ¿verdad? ¿A qué horas consigue un grupo de alabanza Pedro allí? ¿Verdad? Y aquel hundiéndose, los de la alabanza toquen ligero porque Judá tiene que ir primero. Y se ahoga, se muere, llega al cielo y lo reciben allá los ángeles. ¿Y por qué te moriste? No sé, a mí me enseñaron que eran 5 de alabanza, 3 de adoración. Se ahoga. No hay tiempo para hacer rezos u oraciones o plegarias muy grandes o muy largas. Ahí o nos da la fe o nos da la fe o nos da la fe. No sé, ni modo que usted va en el carro y se atraviesa alguien el semáforo y usted empieza, ¿verdad? Entraré por sus puertas con acción de gracias. Ponete la mantilla, mi amor, porque sin mantilla no te va a escuchar el Señor. Y él se metió un sopapo en ese carro que el siguiente coro usted lo está cantando en la presencia del Señor. ¿Cuántos han estado a punto del accidente? Lo único que dicen es la sangre de Cristo. Solo eso da tiempo. Me libré. De nuevo, leamos esa oración corta porque está buenísima, ¿va? Algunos abusan de esta, ¿no? Van a orar por los alimentos recibidos. Amén. Otros dicen, Señor, bendice los alimentos que ya se comió Juan.
Hay oraciones a prisa porque no nos queda otra, pues, pero la mayor parte de las oraciones deben de ser en la paz y en la quietud, a solas con nuestro papá. Y papá que oye y ve en secreto, dice, nos va a recompensar en público.